Buenas Sí, noches, buenas noches, hermanos. buenas noches, hermanos. ¿Todos bien? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, hermanos. Me da mucho gusto saludarles. Vamos a prepararnos para empezar la clase del día de hoy. Permítanme un segundito. Mm, Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar para que Dios bendiga la clase de esta noche. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Nos encomendamos delante de tu presencia y lo hacemos a través de nuestro Señor Jesucristo, Padre, para que perdones nuestros pecados y para que nuestro entendimiento esté pleno en esta noche, para poder estudiar juntos, para que juntos conozcamos tu palabra, afirmemos aquello que tal vez a través de del estudio, del tiempo que tenemos en la iglesia local a la que cada uno pertenece ha aprendido, pero también, Señor, para aprender cosas nuevas, que haya en nosotros humildad para ser mutuamente enseñados y edificados. Sé con nosotros en esta clase, bendice a cada uno de nuestros alumnos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien, hermanos, pues me da gusto poder estar con ustedes en la clase del día de hoy. Envío un saludo a cada uno de ustedes. Gracias por la fidelidad con la que cada alumno y alumna se ha estado conectando semana a semana, o bien nos siguen a través de las grabaciones posteriormente, cuando sus actividades así se los permiten. Estamos estudiando, hermanos, el libro de Génesis. Génesis es un libro extraordinario cuyo propósito principal es darnos a conocer el inicio del plan redentor de Dios para la humanidad, como aquel hombre que él creó en un principio, lamentablemente cayó como consecuencia de su propio pecado, murió espiritualmente. Sin embargo, Dios ya tenía un plan determinado desde antes de la creación del mundo. Y ese plan redentor lo va a llevar a cabo en algún momento de la historia a través de los descendientes de Noé, de hecho a través de los descendientes de Set, o podemos decir de los propios descendientes de Adán, según la perspectiva desde la cual la veamos. El punto está en el hecho de que el libro de Génesis llega un momento en el que de ir de lo general en cuanto a la creación del mundo, empieza a irse a lo particular, que es el tema primordial que domina el libro, que es el cómo va a levantar una nación para que ella se convierta en su representante aquí en la tierra. Y por eso decíamos que lo va a hacer a través de Noé. Noé, recordemos, tuvo tres hijos, Jafet, Cam y Sem. Sem tuvo cinco hijos, Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Y es a través de Arfaxad, hermanos, que en cuya descendencia va a provenir un hombre que se llama Abraham. Abraham, hermanos, es un descendiente de Eber. Eber es el nieto de Arfaxad. Por eso es que a los judíos se les conoce como hebreos, porque ellos provienen de Eber. Dios llama a Abraham. Abraham era un hombre que vivía en una tierra pagana conocida en aquel entonces como Ur, en Ur de los Caldeos. Llama la atención que a pesar de que las generaciones desde Sem han pasado una y otra generación, entendemos que el temor de Dios se fue traspasando también de manera oral. Antiguamente no todas las culturas tenían una escritura, pero sí estaba la tradición oral. La tradición oral era muy importante. Por eso es que el conocimiento que se traspasaba de padres a hijos, a nietos, etcétera, se tenía que traspasar de manera clara, sencilla y procurando siempre que no se desviaran de lo que el Señor había mandado. De tal manera que a pesar de que Taré, el padre de Abraham, se instala en una tierra pagana en todos los sentidos, él mantiene la fe en el Señor, mantiene a través de la tradición del conocimiento, el temor a Jehová, así lo comunica a su hijo Abraham. La única manera a través de la cual podemos entender que Dios llamó a un hombre llamado Abraham de una tierra tan pagana como Ur de los Caldeos, la tierra de Nimrod,
es porque Dios sabía que en ese hombre llamado Abraham había temor. En el corazón de ese hombre estaba el temor de Dios. Un temor que le llevó a escuchar el llamado. Abraham no era un hombre excepcional, era un hombre común, pero dentro de eso común había algo que lo distinguía y era el temor de Dios. Dios lo llama, le da una serie de promesas a través de las cuales nos va a enseñar cómo aquello que la humanidad quiso alcanzar a través de la Torre de Babel, que era un gran nombre, Dios se lo va a dar a un solo hombre, en este caso a Abraham. Que todo aquello que aquellos hombres querían conseguir por sus propias fuerzas, al unirse en contra de lo que Jehová había ordenado, Dios voluntariamente en un pacto se lo va a dar a un hombre llamado Abraham. El problema está en el hecho de que Abraham ya era un hombre viejo para aquel entonces, era un hombre de 75 años, no tenía descendencia, y sin embargo Dios, para quien no hay nada imposible, le dice que él va a tener una descendencia muy numerosa. Adán lo cree, sale de su casa, al principio con su padre, posteriormente entendemos que él muere, finalmente toma la decisión de dar el siguiente paso, llega a la tierra de Canaán, un recorrido aproximado de 1.200 kilómetros que le llevaría aproximadamente 3 o 4 meses por la ruta de las caravanas. Y entonces vemos a Abraham pisar la tierra que en un futuro sus generaciones o 4 generaciones después van a poder heredar. Y descubrimos que Abraham es un hombre espiritual, es un hombre que sabía adorar a Dios y que sabía adorarlo de la manera correcta. Cuando él llega a Canaán, lo primero que hace, en este caso al llegar a Siquem, es levantar un, un altar. Siquem es un lugar importante, es un lugar que va a marcar ese lugar al cual este patriarca, hermanos, va a llegar y es un lugar al cual va a estar yendo y viniendo en varias ocasiones. Sin embargo, vamos a ver que este hombre que hasta este momento había dado muestras de madurez, muestras de conocimiento, muestras de temor de Dios, muestras de ser un hombre que le gustaba mantener y sostener una comunión con Dios, puesto que a cada lugar que él llegó, levantaba un altar, lo hace en Siquem, en Siquem, lo hace en Betel, lo hace en Hebrón, pues pareciera que todo iba a marchar bien en su vida. Sin embargo, vamos a ver que él, como cada uno de nosotros, no era un hombre perfecto. Y entonces llegamos al capítulo 12. Vamos todos al capítulo 12 y vamos a hablar acerca de su ida a Egipto. Hablamos entonces de su llamado en primer lugar. En segundo lugar, hablamos de su llegada a Canaán. Y ahora, en tercer lugar, vamos a hablar de su huida o de su ida a Egipto. Y para ello vamos a ubicarnos en Génesis capítulo 12, versículos 10 al 20. Génesis capítulo 12, versículos 10 al capítulo 20. Hermana Margarita, ¿tienes a la mano tu Biblia? ¿Puedes leer esta porción? Los demás vamos a seguirla y les pido de favor que atendamos. Hay varios detalles interesantes aquí que vamos a encontrar en la vida de Abraham que nos va a permitir descubrir algunas cosas. Adelante, Génesis 12, del 10 al 20. Por favor. Sí, dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham
por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniendo en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Amén. Gracias, hermana. Yo les comentaba cuando hablábamos de Abraham que Dios llama a Abraham, pero que lo va a hacer no solamente moverse de un lugar a otro, sino que al llegar a la tierra a la cual él llegó, en este caso Palestina, Dios iba a usar las circunstancias para terminar de forjar en él el carácter que se necesitaba para llegar a ser el padre de una gran nación. Y esto es algo interesante. Es interesante porque Dios va a utilizar, en este caso, las circunstancias, el hambre, para probar a Abraham y para ver si él está listo para seguir creciendo. Hasta ahorita ha demostrado fe, ha demostrado confianza, ha demostrado que está dispuesto a ir adelante, a llevar a cabo, a cumplir los grandes retos que el Señor le va colocando en el camino. No ha ido solo, ha ido con su esposa, ha ido con su sobrino Lot y por lo que vamos a ver más adelante, muy probablemente con su siervo o quizás con algunos siervos. Hasta ahorita entendemos que él está por lo menos con su esposa. A través de la Biblia, hermanos, nos vamos a dar cuenta que Dios va a utilizar las circunstancias adversas una y otra vez a efecto de probar a sus hijos. Y habitualmente lo hace a través de la falta de alimento. El alimento es una necesidad humana básica, elemental en la vida del ser humano. Quizás por eso en diferentes ocasiones el Señor va a utilizar esta misma prueba para ver de qué manera van a reaccionar sus hijos. Y en este caso Abraham lo que hace cuando se da cuenta que hay mucha hambre en la tierra es que en lugar de orar a Dios, en lugar de depender de ese Dios al cual Él le ha levantado ya varios altares, en lugar de clamar al Señor para decirle, o quizás incluso preguntarle o cuestionarle por qué Él lo ha llevado hasta allí para permitirle ahora tener hambre y sin embargo decirle, Señor, si tú me trajiste aquí, tú me vas a sostener aquí. Lejos de ello, Él toma la decisión inmediata de ir a Egipto. Y es interesante que Egipto, hermanos, es un lugar al cual incluso las futuras generaciones continuamente van a estar yendo o descendiendo cada que las circunstancias adversas se presentaban. Incluso en la Biblia, hermanos, Egipto se va a convertir en una especie de tipo. ¿Qué es un tipo? Un tipo es una sombra, es una imagen de algo, un tipo del mundo, un tipo del pecado, un tipo de aquello a lo cual nosotros vamos, acudimos o huimos o nos refugiamos, que no tiene que ver con Dios en lugar de hacerlo con Dios. Lo que Abraham debió de haber hecho, como ya lo mencioné, es depender de Dios, orar a Dios, esperar los planes de Dios, pero en lugar de eso, decide, hermanos, ir a Egipto. Y por si eso no fuera poco, él, hermanos, va a cometer un pecado que nos va a colocar a nosotros también en una situación en la que podríamos sacar muchísima información, aprender muchas cosas. La primera, si Abraham tenía 75 años y como lo vamos a ver más adelante, él tenía 10 años más que su esposa, para este entonces ella tendría alrededor de 60 años. Llama la atención que a pesar de la edad de ella, era una mujer todavía muy hermosa físicamente y permítame usar una palabra con todo respeto, ¿verdad? Codiciable a la vista de los ojos de otros hombres.
lo cual le preocupa a su esposo Abraham y la conmina a, a ser parte de un plan que él tiene a efecto de no arriesgar su vida, porque él sabe que al ser una mujer hermosa corría el riesgo de que a causa de ella lo pudieran matar, tal como él literalmente se lo dice en el versículo 12. Así que le dice, di que eres mi hermana. La palabra de Dios dice que esta no es la primera ocasión que esto va a ocurrir. Y entonces Abraham urde un plan en el cual va a utilizar una media verdad para engañar, o una media mentira, como lo querramos ver, para engañar, en este caso, a los habitantes de Egipto. ¿Y por qué digo una media verdad o una media mentira? Porque en realidad, como él lo dice más adelante, sí era su hermana, solo que era su media hermana. En Génesis capítulo 20, versículo 12 dice, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Es decir, él se casó con su media hermana, lo cual en aquellos entonces aún no estaba regulado en una ley, ¿sí? Se podía llevar a cabo y quizás era algo común, permítanme llamarlo común, no tanto natural, pero que no era mal visto en las culturas de aquellos entonces. Tan no era mal visto que no solamente podía suceder, sino que como seguramente todos los que estamos aquí sabemos, pues se podían tener muchas esposas siempre y cuando el varón pudiera mostrar que las podía mantener. Sin embargo, en realidad para este momento él no tenía por qué haberla presentado como hermana, lo cual ya dijimos de alguna manera era cierto, sino que él tenía que haberla presentado como su esposa. Entonces, no solamente no depende de Dios al buscarlo en oración para que Dios le diga, quizás literalmente, qué es lo que tiene que hacer para conseguir alimento, sino que en segundo lugar, comete el error o el pecado, vamos a llamarlo de esa manera también, que creo que es correcto, de urdir un plan a través del cual involucra a su esposa para que participe de esa misma mentira. Y efectivamente, cuando llega a Egipto, los egipcios la observan, la ven, y como era de esperarse, dado que él dijo que era su hermana, entonces, hermanos, después de observarla, ella es llamada, hermanos, a la casa del faraón. Pero aquí sucede algo en la casa de faraón. ¿Qué es, hermanos? Eso se ve. ¿Qué sucede? Porque vale la pena comentarlo aquí. ¿Qué es? Pues, prepararon. La clave está en el versículo 17. Dice, Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Esto es interesante porque no es sino hasta el Éxodo cuando nosotros vamos a hablar de las grandes plagas. Toda una serie de plagas que fueron destruyendo la casa de Faraón en la época de Moisés. Pero entonces ahora descubrimos que no es hasta el Éxodo cuando Dios da muestra de poder sobre la naturaleza, sino que lo que está ocurriendo ahorita en Génesis capítulo 12, versículo 17, es ya un preludio de lo que un día pasaría en el futuro a toda la nación por diferentes circunstancias, en este caso por retener al pueblo en la esclavitud. Pero la segunda cosa que nosotros podemos ver es que a pesar de que Saraí tomó una decisión equivocada, porque no debió de haberlo hecho, pero finalmente en aquel entonces el esposo no solamente fungía como el varón de la casa, sino incluso como el señor o como un amo, ella decide obedecer a su marido. Y entonces ante esto, Dios decide hacer algo, decide intervenir. Porque finalmente cuando es llamada a la casa de Faraón Sarai, ella fue llamada con un propósito, ser parte del harén del Faraón.
Pero Dios actúa a favor de Sarai, de Sarai, hiere la casa de Faraón y él se da cuenta que algo está pasando. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué está sucediendo? La Biblia no dice, pero él se da cuenta que es a causa de la mujer que él ha mandado llamar que han ocurrido esas plagas. Y entonces, y en mi opinión, bajo la mejor opinión de ustedes, es altamente probable que empieza a hablar con ella, empieza a decirle que quién es, de qué se trata, o probablemente algún sueño, probablemente alguna revelación, no lo sé. Aquí solamente podemos tratar de deducirlo por lo que sucede o lo que se dice en el versículo 18 que dice que llama a Faraón, que lo reprende y le dice, oye, ¿por qué no me dijiste que era tu mujer? Y la primera pregunta que debe de surgir en nuestra mente es, ¿y cómo lo supo? ¿Cómo lo dedujo? Bueno, únicamente pudo haber sido porque se lo preguntó a ella o porque Dios se lo dio a conocer de alguna manera. Llámese una visión, llámese un sueño. Y entonces aquí se va a marcar otro principio más. Pero déjame hacer énfasis en el segundo porque es muy importante. A pesar de que Saraí fue víctima de la debilidad de su esposo o de la cobardía de su esposo, del pecado de su esposo, Dios la cuidó y no permitió que abusaran de ella. Esto podría estar sujeto a debate y tal vez podríamos tenerlo, porque ella se sujetó a su esposo. Al final de cuentas se sujetó a su esposo, él tenía la autoridad. Y al sujetarse a su esposo y honrarlo de esa manera, Dios decide defenderla a ella y no permitir que nada pase y cuidarla. Eso es algo muy importante. No quiero meterme en una discusión, insisto que no es el propósito además de la clase, pero si alguien quiere opinar o comentar, adelante, no voy a evadir el punto porque valdría la pena incluso comentarlo. Dios a través de la Biblia le manda a una esposa a sujetarse a su marido. Y muchas veces, bajo situaciones complicadas, y es aquí donde podríamos entrar en discusión, y cuando una esposa se sujeta a su marido, Dios la va a honrar y la va a cuidar siempre. Pero la tercera cosa que podemos ver aquí, decía yo hace ratito, que hasta ya se me fue la idea que les iba yo a comentar, hermanos, es el hecho de que Dios está bajo el cuidado, Dios está controlando, Dios está supervisando, Dios no está ausente. Si bien es cierto, Abraham se va a una tierra a la cual él no tenía que haber ido, él no va solo, porque Dios le había prometido que lo iba a cuidar y aquí está cumpliendo, se está haciendo presente. Ya recordé. La tercera cosa que quería mencionarles es que yo les decía, aquí hay un principio, ¿cuál es? Que no importa si es un hombre temeroso de Dios o no, cuando Dios quiere utilizar a alguien, se le puede revelar o se le revelaba de manera clara o directa. Porque en este mundo, cualquier persona puede llegar a ser, incluso una impía, un instrumento en las manos de Dios para cumplir un propósito. Y eso es muy interesante. Porque muchas veces decimos, es que ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué no me cuidó? Mejor un extraño y no la iglesia. Mejor un amigo del trabajo y no un hermano. Mejor quién sabe qué y no esto, que me ayudó. A ver, espérame. Siempre que alguien te tienda la mano en cualquier lugar, te abra una puerta o te ayude, es porque fue un instrumento en las manos de Dios. Es porque cuando nosotros decidimos depender de Dios y obedecer a Dios, en este mundo Él tiene 8.000 millones de seres humanos que pueden ser sus instrumentos o para cuidarte o para disciplinarte. Y en este caso, Él usa a un hombre impío para, hermanos, y esto es lo vergonzoso, usa a un hombre impío para llamarle la atención a un hombre justo como Abraham. Porque, hermanos, y me gustaría quizás escuchar por lo menos una opinión o dos. Faraón no era un hombre temeroso, no era un hombre temeroso de Dios, era un pagano. ¿Por qué decide obedecer
la probable visión de Dios? ¿O por qué decide no tomar a aquella mujer sabiendo que su Dios la está defendiendo? La pregunta es ¿por qué? Y tal vez en el por qué ya está implícita la respuesta con lo que yo acabo de decir hace un momento, pero me gustaría escuchar una opinión. mm, pues yo pienso, pastor, porque el faraón tenía, de cierta forma, él tenía miedo de todo lo que le estaba pasando. Aparte, pienso que como ellos creían mucho en sus dioses, tenía ese pensamiento de, pues no conozco ese Dios, pero de igual manera supuso que era muy poderoso y lo iba a dañar por haber hecho algo que no debía. Entonces, toca en su ¿Tuvo corazón temor se de sintió ese Dios? temor, tuvo temor. Entonces, por esa razón, él mejor se abstuvo de tomar a Saraí. Pero entonces les quiero recordar una cosa, los faraones se creían dioses. Sí. Ellos se creían la encarnación del dios Sol. Es decir, Pero, el temerle al Dios de Abraham, que estaba protegiendo a su esposa, era doblegarse él como supuesto Dios ante un Dios que él no conocía sí, y que era invisible. Tienes pero yo creo razón, que hermana, tienes toda la razón. Pero entonces quiero plantear otra pregunta, hermanos. ¿No les parece vergonzoso que muchas veces hay personas inconversas que bajo ciertas circunstancias a veces son más temerosas de Dios que algunos que somos cristianos? pues sí, ¿Verdad que muchas veces algunos cristianos que ya tenemos mucho tiempo en el Señor, que ya plantamos también muchos altares, a veces somos más ávidos en pecar, olvidándonos del temor de Dios, que quien no es hijo de Dios y ante una circunstancia de pecado se retiene más rápido que nosotros? Dices que sí, Eric. ¿Qué opinas? Sí, hermano, pienso yo que ya se pierde el concepto de temor a Dios y pasa a ser como decía mi papá, ya me quieres hablar como si fueran tus amigos. Pienso yo, algo así. Sí, Una sí, sí, sí. familiaridad ya tan, sí, que se pierde realmente el temor de Dios. Ese es un punto. Nosotros, hermanos amados, como hijos de Dios, debemos de tener cuidado en que no llega el momento en el que tenemos una comunión con Dios en el que empezamos a perderle el temor. Yo les decía en alguna otra ocasión y un par de hermanos decían, yo es que yo a mi hijo le digo, yo soy tu amigo, yo soy tu amigo. Y yo les decía, yo tengo una opinión distinta y en ambos podemos tener razón. Pero hermanos, un padre nunca va a ser un amigo de su hijo. Nosotros no podremos ser jamás amigos de nuestros hijos. Ellos amigos ya tienen muchos. Ellos necesitan un padre comprensivo, no un amigo. Eso es distinto. Porque cuando un hijo cree que yo soy su amigo, entonces cree que puede cruzar esa línea del respeto y del temor, porque yo le dije que soy su amigo. Pero si él entiende que soy su padre y que hay una línea muy delgada que se llama respeto, incluso temor, va a evitar incluso hacerme una broma en la que cruce por lo menos un momento esa línea de respeto y esa línea de temor. Porque cuando ya lo hace una y otra vez en pequeñas cosas, va a llegar un día en el que no necesariamente las puede cruzar en cosas más grandes. Entonces, un cristiano debe de tener cuidado en esto. Dios, incluso Jesús dice, ya no los llamaré siervos, ahora los voy a llamar amigos. ¿Pero por qué? Porque a un amigo le confías las cosas. Un amigo está cerca de ti. Un amigo es alguien que puede llegar contigo en cualquier momento a escucharte. Pero Jesucristo nunca
permitió que sus discípulos cruzaran esa línea delgada entre la amistad y su señorío. Pero a veces nos olvidamos de eso y entonces el temor se empieza a relajar. Lo cierto es que algo pasó aquí y entonces Abraham peca porque él va a querer, hermanos, arreglar las cosas a través de una solución humana en lugar de una solución divina. Y esa solución humana es ir a buscar comida a donde no tenía que ir, es involucrar a su esposa en pecar. Entonces, ahora podemos decir, es involucrar a otros, en este caso a la casa de Faraón, a un castigo inmerecido y a la vergüenza de ser reprendido por un impío. Dios interviene, salva la honra de Sarai, y entonces es triste ver que aquel hombre fue más temeroso de Dios que el propio Faraón. Y si bien es cierto, lo honra con ciertos bienes, pues no me parece que Abraham tenía que haberse sentido muy orgulloso de ello, porque la manera en la que salió de la casa de Faraón no fue la mejor. Dice el versículo 20 que da orden a la gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Ahora, esa frase le acompañaron es una frase que se oye muy bonito. Lo llevaron a la puerta con bombo y platillo. No, en hebreo es lo expulsó. Tuvo que salir avergonzado de ese lugar, en lugar de él haber llegado y dar testimonio, porque para empezar no tenía que haber llegado, pero si en todo caso ya había cometido la primera falta de querer dar una solución humana y llegar a la tierra, debió de haber hecho las cosas bien, lo cual no hizo. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando las circunstancias a nuestro alrededor se vuelven adversas, porque quizás son ocasiones a través de las cuales Dios está queriendo todavía forjar el carácter en cada uno de nosotros a efecto de que nuestra persona esté preparada para alcanzar los grandes planes que Dios tiene para nosotros. En el caso de Abraham, Dios le había dado una promesa personal, le había dado una promesa nacional y le había dado una promesa universal. En lo personal, él le dijo, tú vas a recibir una bendición de parte mía. Te voy a otorgar un nombre grande, un nombre inmenso. Tú vas a ser un canal de bendición para otros. Todos los demás van a tener un trato especial para contigo con base en la relación que tú tengas conmigo. Pero por si fuera poco, de ti va a salir una gran nación. Yo voy a hacer un pacto con ellos, un pacto por siempre y para siempre, tan grande que de su simiente iba a venir, hermanos, el Mesías, y universal porque iba a ser de bendición para todo el mundo. Lo que está ocurriendo aquí nos da muestra entonces que Abraham aún no estaba listo. Y no es que cuando lleguemos a los 100 años y ya es padre y todo lo demás, ella era un hombre perfecto. No es así. Es más, tratando de ayudar y de entender un poquito a Abraham, él está siendo forjado en su carácter. Pero aun cuando está siendo forjado en su carácter, no podemos dejar de llamar las cosas que él hizo como una falta grave, como un pecado. Dice la hermana Carla, opino que Dios la cuida para que ella se sujete a su marido en obediencia a Dios. Sí, estoy totalmente de acuerdo, hermana. Entonces, hermosas lecciones podemos encontrar aquí, hermanos, porque cuando nosotros hacemos un compromiso con Dios, un trato con Dios, un pacto con Dios, debemos de confiar plenamente en Dios, de que Él nos está cuidando a nosotros y nos está cuidando a nuestra familia en cualquier lugar en donde nosotros estemos. Incluso, aunque Abraham ha ido a Egipto, no lo abandona, aunque su esposa decide también, por sujeción, participar de la mentira. Dios no dice, ah, bueno, se olvidaron de mí, entonces yo me olvido también de ellos y que paguen el precio, que paguen las consecuencias de sus faltas, a ver si así aprenden. No, es una parte hermosa que podemos aprender también aquí, hermanos, en Génesis capítulo 12, que Dios es fiel. De hecho, la Biblia, la palabra de Dios, cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, esto es
Esto es importante. ¿Por qué? Porque tal vez también es otro principio que podemos nosotros aprender el día de hoy. Porque cuando nosotros como hijos de Dios, por X o Y razón o circunstancia, nos alejamos de Dios y nos empiezan a pasar cosas malas, decimos, es que Dios me ha abandonado, es que Dios ya se olvidó de mí. Es que tal vez porque yo estoy en pecado, por eso Dios ya no me escucha. No, Dios es fiel. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Ciertamente, como lo veremos en otro momento, Dios puede decidir reprendernos o puede decidir castigarnos, pero siempre va a dar muestras de su misericordia. Incluso muchas veces, hermanos, aunque nosotros nos alejamos de Dios, Él sigue siendo paciente, benigno, longánime con cada uno de nosotros para quebrantar la dureza de nuestro corazón y para que a través de esas bendiciones Él nos guíe al arrepentimiento. Es decir, si yo me alejo de Dios, ¿qué está buscando Dios a través de esa bendición de Abraham, a través de esa protección a su esposa? Que Abraham tema y que Sarai tema. Y se pregunten, ¿cómo es posible que a pesar de que yo mentí, de que yo pequé, de que yo involucré a mi esposa, Él todavía venga con nosotros, todavía nos cuide y todavía haya incluso castigado a la casa de Faraón? Era para infundir temor. Y eso es precisamente lo que Pablo escribió a los romanos. Allá en Romanos capítulo 2 versículo 4 Pablo plantea una pregunta. ¿Menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Si yo soy un creyente como Abraham, que termino pecando, alejándome de Dios a pesar del compromiso que yo ya había hecho con Él, y Él me sigue bendiciendo, en lugar de que yo diga, ah, no, pues entonces, ¿para qué me consagré tanto? ¿Para qué me comprometí tanto? Si estoy mal y aún así Dios me bendice, entonces a lo mejor el que estaba mal era yo en haberme consagrado tanto. Si finalmente Dios me va a bendecir, pues entonces ¿para qué me consagré tanto? No, 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 ten cuidado. Es para que a pesar de la dureza de nuestro corazón por alejarnos, Dios nos está bendiciendo, y tengamos temor y digamos, no, me voy a regresar al Señor porque si en su gracia todavía me está bendiciendo, es porque me está guiando al arrepentimiento, porque si no, ustedes sigan leyendo Romanos 2, no ahorita, en otro momento, dice, atesoran para ustedes ira para el día de la ira, es decir, yo puedo llevar al límite la paciencia de Dios y entonces terminar castigándome. ¿Qué vemos entonces aquí? A un Dios misericordioso, perdonador, protector, fiel. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sí, pastor, tengo una pregunta. Josué. Sí, entonces este episodio y otros más que vemos en la vida de Abraham, ¿se puede tomar como, no sé, un carácter débil y no falta de fe? Pues incluso por los dos, hermanos, ¿qué te parece la idea? Falta de fe por no confiar en la provisión de Dios y un carácter débil como para no defender a su esposa o estar dispuesto a defender a su esposa diciendo que era eso, que era su mujer. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 me parece bien. Bueno, por lo Ujú. que ha estado mencionando, ¿no? Sí, Pues sí se ve su fe al salir de Ur y ajá, llegar a Canaán, porque como dice Hebreos, salió sin saber a dónde iba y sí, pues todo lo que implicó el viaje, ¿no? ajá, Pero pues sí, igual un poco, digamos, un problema con su carácter al pues no soportar, digamos, la prueba. sí, sí. Ujú. Muy bien. ¿Hay un comentario más, hermano Josué? No, sería todo. Eric, prendiste tu micrófono. Sí, hermano, bueno, esto me llama la atención porque es algo que hemos estado compartiendo, ¿no? En los lugares a los que vamos, cuando Dios es tan bueno que tantas veces queramos repetir la prueba,
¿verdad? Hasta que entendamos que las cosas son como Él dice. Sí, En alguna otra ocasión la Biblia, ahorita no me viene a la mente, pero ¿hay alguna otra ocasión en la palabra en la que se le presenta la misma situación a Abraham sí, con Sarai, hermano? sí, le vamos a... ajá. Esa es O la por lo pregunta, menos, porque sí, porque lo que hemos aprendido es de que Dios es tan bueno que vuelve a repetir la prueba. O sea, aunque no la hayamos pasado esta vez, nos vuelve a dar una segunda oportunidad para que volvamos a repetir la prueba y esta vez la tengamos fe en Él, ¿no? Pero no ujú, recuerdo ahorita en qué ocasión pasó otra vez esto con Abraham. sí, con Abimelech en Génesis, de hecho lo acabo de leer en Génesis 20. ¿Algún otro comentario, hermanos? ¿Ninguno? ¿Es claro? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Estamos hablando de Abraham. Lamentablemente sale pues avergonzado, tiene que terminar regresando a su tierra. Y vamos a entrar entonces a la cuarta cosa. Vamos a hablar acerca de la separación de Lot. Vamos al capítulo 13. Vamos a abarcar de los versículos 1 al 18. Vamos a ir leyendo algunas pequeñas porciones, no todas. Y en este punto vamos a aprender varias cosas interesantes también que vamos a ir seccionando. En primer lugar, eh, vamos a Génesis capítulo 13, versículos 3 y 4. Y vamos a ver que Abraham vuelve de Canaán y lo primero que hace es arreglar las cosas. Él llega a Betel. Génesis capítulo 13, versículos 3 y versículo 4. Voy a leer la palabra de Dios que dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Bueno, ya juzgamos duramente a Abraham. Ojalá que así seamos cuando se trata de nosotros, porque a veces somos muy duros para juzgar el pecado de los demás, pero no el nuestro, ¿no? Pero ahora vamos a ver al hombre reconocer que él ha pecado, él invoca el nombre de Jehová. Si ustedes leen la porción, no la lean en este momento, como lo acabo de decir toda, nos vamos a dar cuenta que ese sacrificio que hace delante de Dios o esa invocación es del agrado del Señor. Entendemos que Abraham vuelve, está arrepentido, restaura su comunión con Dios. Y esto es algo también que habla bien a favor de Abraham y es algo que debemos también de hacer nosotros. Porque como hijos de Dios, tan pronto como somos conscientes de que hemos pecado, en lugar de huir, debemos devolvernos a Dios, debemos de volver a esos altares, entiéndase, a esa habitación, a ese lugar que hemos escogido en nuestro hogar para encontrarnos de nuevo con el Señor, avergonzados quizás, pero siempre con la seguridad de que su gracia se va a mostrar para con nosotros y nos va a perdonar para que podamos nosotros restaurar nuestra comunión. Algo de lo que yo voy a predicar mañana miércoles a la iglesia en mi sermón, hermanos, es eso precisamente. Dios es un Dios que perdona, es un Dios que restaura, porque es un Dios que se goza en tener comunión con cada uno de nosotros. No hay ninguna razón como hijos de Dios para alejarnos de Dios, porque Él siempre está dispuesto a restaurarnos. Si confesamos nuestros pecados, escribió el apóstol Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados en el capítulo 1, versículo 9, y limpiarnos de toda maldad, dice la palabra de Dios. Y esto fue lo que hizo precisamente Abraham. La segunda cosa que podemos observar en el capítulo 13 es que Abraham de por sí ya tenía bienes, ahora vuelve con más riquezas y es descrito de una manera particular en el versículo 2. Dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Pero esto le generó ahora un problema. Versículos 5, 6 y 7. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitaran juntos. Hermanos, ¿por qué razón Dios le ordena a Noé que se dispersen en toda la tierra? Porque iba a llegar el momento en que la tierra no iba a ser suficiente para ellos e iban a empezar con problemas.
¿Por qué existen hoy las guerras? ¿Qué es lo que quiere Rusia con Ucrania? Pues quiere más tierra, ¿no? Y la mayor parte de las guerras es por eso, quieren más territorio. ¿Qué es lo que hacían los grandes imperios? Conquistar tierra, conquistar territorio, porque la que tienen creen que ya no es suficiente, y en este caso literalmente lo es. No es porque Dios quería simplemente que estuvieran separados, es porque les quería evitar un problema mayúsculo o mayor, pero la gente no entendió, se quedó. Por eso, como ya vimos en la clase anterior, tuvo que dispersarlos a la fuerza y vemos lo que pudo haber sido un problema mundial allá, lo vemos aquí con una familia. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces, lo primero que vemos en el capítulo 13 es vemos a Abraham volver de Canaán y restaurar su comunión con Dios. En segundo lugar, vemos que a causa de su riqueza en ganado y de la de su propio sobrino, quien se ha enriquecido también al estar con su tío, ahora les genera un grande problema porque la tierra no es suficiente. No es suficiente porque ellos habían quedado en un pequeño espacio. Entonces, una tercera cosa que vamos a aprender en este capítulo 13, con base en los versículos 9 al 12, es que Abraham toma una decisión en la que él va a mostrar sabiduría, va a mostrar generosidad, va a mostrar humildad, lo cual nos va a hablar de cómo este hombre sí está siendo transformado, sí está mostrando o está empezando a mostrar esa clase de carácter que se esperaría de un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque dicen los versículos 9 al versículo 12, hermano David, ¿me ayudarías a leerlos, por favor? Notemos que lejos de generar un problema mayor, lejos de discutir con su sobrino, muestra sabiduría porque va a plantear una solución que va a beneficiar a ambos, que es lo que él quiere. Creo que se desconectó el hermano David. Mía, ¿podrías leerlo, por favor? Buenas noches. Sí, Buenas dice noches. así en Génesis 13 del 9 al 12. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Gracias, hermana mía. Si nosotros Sí, nos damos cuenta, si buscáramos en un mapa, nos daríamos cuenta que eh, eh, está Abraham, está con su sobrino y le dice, bueno, vamos a evitarnos un problema. Mira, la tierra está grande, tú decide. Abraham como el patriarca, hermanos, él es el que yo hablo como lo que soy, humano, debió de haber decidido. Mira, tú y yo ya estamos teniendo problemas a través de nuestros siervos, la tierra está muy grande. Entonces, te voy a dar un pedazo de tierra, tú ve hacia aquel lugar y entonces yo me voy a quedar en este lugar. Pero no, no. Lo que no había mostrado Abraham cuando hubo hambre, y entonces abro un paréntesis porque no sabemos qué tiempo sucede entre el momento en el que desciende a Egipto y regresa, se entiende que él ha regresado y que ya hay comida de nuevo o hay provisión. Lo que no mostró Abraham la primera vez, que es dependencia de Dios, la va a demostrar aquí, ahora. ¿Por qué? Porque le va a dar a su sobrino la opción de decidir a dónde ir. Y Lot, hermanos, em, asume una posición o toma una decisión a toda luz es ventajosa,
porque la llanura del Jordán es toda esa tierra que al estar sobre el río Jordán, pues evidentemente era una tierra fértil. Habría pastos, había agua para que bebieran los animales. Es decir, él ve lo mejor de la tierra y se va para allá. Era en aquel entonces un lugar tan hermoso que la Biblia lo describe que era tan bello como el huerto de Jehová. Y entonces, hermanos, Abraham, que ya implícitamente ha mostrado generosidad diciendo que él podía elegir a dónde ir, acepta humildemente la decisión de su sobrino y le dice, está bien, adelante. Esa es la tierra que a ti te gusta, adelante, tómala y vete. Y Lot cree que ha tomado una buena decisión. Y subrayo esta parte, cree, porque con el tiempo nos vamos a dar cuenta que no es así. Porque dice la Biblia que él fue plantando sus tiendas hasta llegar a Sodoma. El problema es que Sodoma era una tierra pagana en exceso. Algo que no investigó, algo que no evaluó Lot. Lo más natural es que se debió de haber esperado para poder decidir, para poder saber qué tipo de vecinos iba a tener, qué tipo de personas había. Pero él toma una decisión y Abraham decide, hermanos, ya no depender de la tierra, sino depender de Dios. Porque si se entiende que su sobrino ha ido a la llanura del Jordán, él tomó la mejor tierra y que lo demás era la tierra árida en donde se tenían que cavar pozos, a efecto de poder darle de beber a los animales, a efecto de poder tener el alimento suficiente, que no era poco lo que se requería. Y entonces Abraham allí da, por lo menos en esta situación o en esta decisión, muestras de la dependencia de Dios, porque ahora sabe que si Dios lo ha cuidado, ya le ha mostrado en Egipto que lo ha cuidado, que no lo ha dejado solo, entonces ahora decide depender de él. Y esa es la cuarta cosa, que este patriarca no se queja, depende de Dios, y al depender de Dios, hermanos, Dios hace algo. Fíjense qué interesante. Aparentemente Dios se queda callado, no le dice a Abraham, oye, tú ya tuviste problemas con tu sobrino, dile que se vaya para acá, tú te quedas para acá. No, 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 lo deja que decida. Y ya que decidió, vamos a ver lo que sucede en los versículos 14 y 15, hermana Kenia, por favor. Esto es importante. Anteriormente no había mostrado dependencia, ahora toma una decisión sabia y una vez que él ha ¿Me tomado puede la volver a decisión sabia, repetir, pastor? hace algo. Génesis 13, 14 y 15. Sí. Dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y Génesis pecadores. 13, 14 y 15. 14. 13, capítulo 13, versículos Versículo 14, 14, ¿no? Ajá. 14 y 15. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Él le dice, gracias, hermano, te estoy cuidando, no te preocupes. Toda la tierra, no nada más donde tú estás ahorita pisando, la tierra que no ha sido suficiente para tu sobrino y para ti, sino que todo lo que tú alcanzas a ver en toda dirección, yo te la voy a dar a ti. Es decir, va a afirmar la fe, quiere afirmar la confianza en Abraham y entonces le reafirma, hermanos, la promesa que ya le había dado cuando lo había llamado. Bien, ¿dudas, preguntas, comentarios? ¿Ninguna? Bien, vamos a la quinta cosa que quiero que veamos ahora de Abraham. Ya hemos hablado de su llamado, ya hemos hablado de su llegada a Canaán, ya hemos hablado de su ida a Egipto, ya hablamos de la separación de Lot. Ahora, en quinto lugar,
Vamos a hablar de la liberación de Lot. Pasa el tiempo y entonces, hermanos, ocurre algo. Vamos a Génesis capítulo 14, versículos 1 al 24. Y de la misma manera, no vamos a leerlo todo, vamos a leer pequeñas porciones. Permítanme platicar en lo siguiente. En primer lugar, la llanura del Jordán, hermanos, en la cual Lot decide asentarse, evidentemente le iba a traer mucha riqueza, sus animales iban a poder comer, se iban a poder alimentar, iban a poder multiplicarse de esa manera. El problema es que algo que también iba a descubrir Lot con el tiempo es que al ser precisamente una tierra fértil, una tierra próspera, era una tierra sujeta a invasiones continuas de parte de naciones extranjeras. Así que una coalición de 4 reyes, cuando se da cuenta que se ha sentado allí Lot, que se ha empezado a multiplicar, como era de esperarse, lo atacaron, capturan la tierra, capturan a los habitantes y como era de esperarse, terminan llevándose los cautivos. Abraham rápidamente es avisado, él decide tomar a sus siervos, que para este entonces ya se contaba por cientos, según el versículo 14. Eh, Él sabe que es una coalición de 4 reyes, él hasta este momento no ha enfrentado todavía una guerra como tal, pero tiene siervos suficientes. Ya para este entonces ya es conocido por los jefes tribales de aquel entonces, ya ha hecho amistad con ellos, llama a Ner, llama a Escol, llama a Manred, investiga hacia dónde se han ido los enemigos. En este caso han huido hacia el norte, hacia Dan, una tierra que se encontraba a 200 kilómetros de distancia. 200 kilómetros. Bueno, Abraham toma la decisión de ir hasta allá, hasta Dan, para recuperar a su sobrino Lot. Con la ayuda de estos 3 jefes tribales, seguramente también con sus siervos. Y entonces logra recuperar a sus siervos y él viene de regreso a su tierra. Y entonces, al volver de la batalla, hermanos, él va a tener un encuentro muy particular. Vamos a Génesis capítulo 14, versículos 16 al 20. Génesis capítulo 14, versículos 16 al 20. Recuerden, les comentaba yo la clase pasada, no vamos a estar, alguien de la familia Rojas vaya preparándose para leer Génesis 14 del 16 al 20. No vamos a leer ya las porciones completas, nos llevaría mucho tiempo. Yo apelo a 2 cosas, o a que ustedes ya han leído Génesis, o bien a que ya conocen la historia. Entonces, porque les he estado pidiendo de favor que estén leyendo, hermanos, para que yo pueda irme también un poquito más rápido. Pero aún así, si algo de lo que no estoy tocando les genera una duda o inquietud, con toda confianza pregúntenme para poder detenerme y entonces retroceder si es necesario. Él vuelve de la batalla y tiene un encuentro también muy, muy importante, muy, muy trascendente. Vamos a encontrar una persona que se va a convertir en un tipo de Jesucristo y vamos aquí a encontrar un principio que establece Abraham que todavía hoy debe de practicarse. Vamos a escuchar a alguien de la familia Rojas que lea Génesis 14, 16 al 20. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y además gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a, a recibirlo al valle de Sabe, que está en el valle del rey. Entonces Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Gracias, hermana Sofía. Hermanos, quiero que notemos
que el hombre que sale al encuentro de Abraham se llama Melquisedec. Y de Melquisedec, hermanos, se dicen por lo menos 4 detalles: que él era un rey, no era cualquier persona. Él era rey de Salem. Salem es una manera antigua de llamar a Jerusalén, que con el paso del tiempo se va a convertir en la capital del reino, porque David en su momento, a través de las guerras, la va a capturar y va a colocar allí su trono. Pero en estos entonces, hermanos, ya tenía un rey, y en este caso era este rey llamado Melquisedec. Pero además no era cualquier rey, él era sacerdote, y no era un sacerdote pagano. Dice la Biblia que era sacerdote del Dios Altísimo. Hermanos, este rey de Salem es, a la luz de la Biblia, el primer sacerdote de Dios, por lo menos mencionado en la Biblia. El primer sacerdote como tal, el primer intermediario entre Dios y el hombre. Y se entiende que el sacerdocio de Melquisedec fue un sacerdocio establecido directamente por Dios, aceptado por ende o como consecuencia por Dios, el Dios Altísimo. Ahora, en el Antiguo Testamento, la frase Dios Altísimo no es una frase muy común, pero es una frase muy utilizada en el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque la palabra Altísimo, hermanos, da la idea de que Dios, el Dios de Melquisedec, es un Dios que está por encima de cualquier otro Dios. No es tanto la idea de un Dios que está en lo alto que la incluye, sino de que Él es Dios que está mucho, muy por encima de cualquier otro Dios. Ahora bien, el hecho de que la Biblia mencione a otros dioses no significa que está aceptando la existencia de los tales, porque el propio Dios en Isaías dice, no hay otro Dios ni antes de mí ni después de mí. Pero en la mente del hombre, en el corazón del hombre, Él ha creado muchas deidades, y lo que Dios dice que Él está por encima de todo Dios. Incluso en el libro de Daniel es Nabucodonosor el que más utiliza ese nombre, y es interesante que sea un nombre pagano, otra vez, el que lo reconoce como el Dios que está por encima de él, porque en el panteón, hermanos, babilónico había por lo menos 50 dioses. Para aquellos hermanos que no están familiarizados con el término panteón de dioses, tengamos cuidado con lo que estoy diciendo. Para nosotros un panteón es un lugar donde están los muertos. En aquel entonces, el panteón de los dioses era una manera en cómo se le llamaba a donde estaban todas las deidades colocadas que eran adoradas por una cultura. Entonces, en la cultura babilónica se adoraban alrededor de 50 deidades distintas. Tanto en aquel entonces como en este momento, lo que el autor de Génesis está resaltando es que el Dios de este sacerdote es un Dios especial, un Dios que está por encima de, es el que lo llama al sacerdocio, y entonces muy probablemente el que le da el cargo de rey de Jerusalén. Además, este sacerdote rey o rey sacerdote sale al encuentro de Abraham y le ofrece alimento, porque lo ve que viene de la guerra. Y hace algo: bendecir a Abraham. Y lo puede bendecir porque es sacerdote, porque es representante de Dios, autorizado por Dios. Y además lo bendice porque le dice, bendito sea Dios, ¿verdad? De parte de Abraham. ¿Por qué? Porque en esa bendición que está diciendo, hermanos, en los versículos 19 y 20, eh, este sacerdote rey Melquisedec está reconociendo que ese hombre que viene eh, eh, em, delante de ese grupo, de esa coalición de la guerra o de la batalla, es un varón temeroso de Dios. Es más, yo me atrevería a decirles que la razón por la cual Melquisedec sale al encuentro de Abraham es porque Dios le manda a este hombre, a Abraham, lo cual me llevaría a
entender entonces que ya no solamente Dios les está mostrando su cuidado al revelarse a Faraón cuidando a su esposa, sino que ahora le está demostrando otra cosa. Tú no eres el único que me está sirviendo. Hay otros como tú. Podríamos plantearnos la pregunta, ¿Abraham hasta este momento conocería a Melquisedec? No lo sabemos. Probablemente no. Probablemente no. Pero a pesar de que Abraham no lo supiera, cuando Dios lo llama, él no decide, él no dice, ¿y quién más lo está haciendo? Él dice, Dios me llama, yo lo voy a hacer. Ahora, este es un punto muy interesante, porque algunas veces algunos cristianos, no puedo decir todos, ni siquiera la gran mayoría, pero sí algunos cristianos, nos cuesta mucho consagrarnos a Dios porque volteamos a nuestro alrededor y nos damos cuenta que la mayoría o de nuestra familia o de nuestra iglesia, si es el caso, no se están consagrando a Dios y decimos, ¿y yo por qué tengo que consagrarme? Yo soy el único, mi esposo no quiere, mi esposa no quiere, mis padres no quieren, mis hijos no quieren, mi iglesia está de cabeza. No. Lo último que un hijo de Dios que ama a Dios debe de plantearse es quién más lo está haciendo. Él debe de hacerlo porque Dios es digno de que tú lo hagas. Porque eso fue precisamente uno de los problemas que le pasó a Elías allá en Primero de Reyes, ¿se acuerdan? Capítulo 19. Solo yo he quedado, le dice Elías a Dios, y Dios le dice, no, yo me he guardado 7,000 hombres cuyas rodillas no se han doblado delante de Baal. Parte del agotamiento de Elías fue creer que él era el único. Y entonces Dios le va a demostrar a Abraham, tú no eres el único. Hay otros que también me están sirviendo. Y entonces, esto me parece también maravilloso porque yo les había dicho que Noé sabía adorar bien, Abraham sabía adorar bien, lo mencioné hace ratito, porque el temor de Dios siempre ha existido en todas las culturas. Satanás, a pesar de que ha tratado de corromper a todas las generaciones al punto de erradicar, porque lo que Dios quiere erradicar no es una religión, lo que Dios quiere erradicar es el temor de Dios. No ha podido. Tanto que había un sacerdote rey que salió al encuentro de este hombre. Así que cuando nosotros llegamos, hermanos, a la ley levítica o a la ley de Moisés y vemos el establecimiento de sacerdotes, no fue allí donde surgieron los primeros sacerdotes. El primero ya existía en este hombre. Ahora bien, este hombre se va a convertir en un tipo de Jesucristo. Es el primer tipo de Jesucristo que encontramos en la Biblia, es Melquisedec. Es el primer tipo. ¿Qué es un tipo? Un tipo, la palabra tipo proviene de la palabra griega tupos, así como suena tupo, con ese al final, tupos. Y la palabra tupos significa algo parecido, algo semejante o algo que tiene similitud. A ver, ¿qué es un tipo? Un tipo, hermanos, es una representación o es una relación representativa, más bien. Un tipo, hermanos, es una relación representativa. Incluso para aquellos que están tomando nota, sí me interesa que tengan bien la idea, así que se les voy a dictar. Un tipo es una relación representativa preordenada que ciertas personas, es una relación representativa preordenada que ciertas personas, sucesos e instituciones tienen con acontecimientos personas o instituciones que ocurren un tiempo después en la historia de la salvación, que ocurren un tiempo después en la historia de la salvación. Repito toda la idea. Un tipo es una relación representativa preordenada que ciertas personas, sucesos e instituciones
tienen con acontecimientos, personas o instituciones correspondientes que ocurren un tiempo después en la historia de la salvación. A ver, un tipo, ¿en qué se basa? Se basa en el hecho de que en el Antiguo Testamento hay ciertas sombras, ciertas semejanzas o ciertos parecidos de personas, sucesos o instituciones que van a suceder de nuevo o que van a tener un cumplimiento más pleno en el Nuevo Testamento. Hay quien traduce la palabra tipo como sombra y también es una buena traducción. Por ejemplo, hermano, cuando ustedes salen a la calle o por ejemplo ahorita que aquí con la luz que tengo para que no se vea clara la transmisión, si yo levanto la mano, ustedes evidentemente no lo alcanzan a ver, pero se hace una sombra aquí en el escritorio donde yo estoy sentado. Si ustedes están en la calle y ven una sombra, la sombra suele ser oscura, pero es la silueta de una persona, ¿no? Y si ya conoces a esa persona, dices, mira, creo que ahí venía tal porque vi su sombra, vi su silueta. Ahora, la, la sombra pertenece a alguien, en este caso a la persona. La sombra es una representación oscura que no te alcanza a distinguir. Vi la sombra, pero no vi quién era. Era Angélica, ¿no? Bueno, ciertos sucesos, situaciones o instituciones, hermanos o personas que van a venir a una existencia más plena en el Nuevo Testamento, tienen tipos en el Antiguo Testamento. Un ejemplo, escuchen, Juan 3, 14 y 15, no lo busquen. Dice Jesucristo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ahí hay un tipo. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, el antitipo. Hermanos, a la ilustración en la antigüedad se le conoce como tipo. A aquello que ilustra o que revela en el Nuevo Testamento se le conoce como antitipo. Al cumplimiento se le conoce como antitipo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me explico. Moisés va en el desierto por incredulidad, por rebelión. El Señor manda serpientes ardientes que los empiezan a morder y empiezan a morir. ¿Se acuerdan ustedes de la historia? El Señor los está castigando de esa manera. ¿Cómo podían salvarse? El Señor le manda a Moisés que coloque un asta con una serpiente allí y que quien la vea crea que va a sanar y sana. Ahora tengamos mucho cuidado. La única ocasión en la Biblia en la que la serpiente, que es símbolo de Satanás en la Biblia, se convierte en un tipo de Jesucristo es aquí. Ahora, ojo, únicamente es tipo de Cristo cuando Jesús está en la cruz cargando por nuestros pecados, no antes, no después. La serpiente no es un tipo de la persona de Jesús, es un tipo de Jesús estando en la cruz cargando por nuestros pecados. Porque a causa del pecado del hombre está muriendo y lo que está viendo allí en esa asta es esa serpiente que por su culpa, ¿verdad? Salió y le trae muerte. Al verla, el judío se está arrepintiendo porque está reconociendo su pecado. Cuando nosotros vemos a Jesús, que también es levantado, en este caso en una cruz, lo vemos que está cargando por nuestros pecados, por nuestra culpa, creemos que por él somos salvados. Ahí está el tipo y el antitipo. Entonces, ¿por qué Melquisedec es un tipo de Jesucristo? Por lo menos, hermanos, por lo menos por cuatro cosas. En primer lugar, porque era rey y sacerdote. Ya lo leímos en el versículo 18. Jesús también es rey y también es sacerdote. Zacarías capítulo 6, versículos 12 y 13. Hermana Angélica, ¿podrías buscar, por favor? Hermano, bueno, no sé si Juan está, sé que está ahorita con lo de la escuela bíblica, no sé si esté presente o nada más esté oyendo, mejor lo dejo para que Sí, no se estoy aquí, preocupe. estoy ¿Sí aquí ya, estás, pastor. Juan? Sí, sí, estoy aquí. Bueno, entonces, si estás ocupado, no te preocupes, ¿eh? No, no, estoy bien. Isaías 11:5, si me haces favor, hermano. Hermana Rocío, busca, por favor,
El hermano Juan va a leer Isaías 11:5, la hermana Rocío Juan 14:27. ¿Hay alguien más contigo, Mía? No, no pasó, pero yo puedo Hebreos atender la 7:3. cita. Bueno, Hebreos 7:3. Y hermano Josué, hermano Juan 1:1. Ok. En primer lugar, era rey y sacerdote. Por favor, vamos a escuchar Zacarías 6:12 y 13. Sí, buenas noches. Dice así, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Gracias. Dice, y dominará en su trono. Jesucristo un día va a ser rey. Más adelantito vamos a leer otro verso donde dice que es sacerdote para no leerlo dos veces. En segundo lugar, el nombre de Melquisedec significa mi rey justo. Ahora, ¿por qué es un tipo de Jesús? Porque Jesús no es solamente rey, sino que es un rey de justicia, un rey justo. Pero también era rey de Salem, y Salem significa paz, lo cual implica que entonces Melquisedec era un rey justo de una nación que traía paz, era un rey pacífico. Vamos a escuchar Isaías 11:5 para comprobar que Jesús es un rey justo o será un rey justo, y después Juan 14:27 para escuchar que Él es paz también. Primero Isaías 11:5. Bien, dice la palabra de Dios así. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Gracias, hermano. ¿Por qué cinto de sus lomos? Porque es lo que va a representar. Lo primero que podemos ver, lo que se le sostiene a Él, es esa justicia. Juan 14:27. Jesucristo está por despedirse, está no por despedirse, está queriendo confortar a sus discípulos. Están preocupados porque Él está a punto de morir. Y les va a decir lo siguiente en Juan 14:27. No se lo asigné a nadie, lo voy a leer. Bueno, Dice, adelante. bueno, lo puedo leer yo Por también. favor, hermano Juan. La paz Sí, os hermano, dejo, la tengo aquí, hermano Germán. Es que la no paz abrí mi os de- micrófono. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gracias, Juan. Gracias, Rocío. Jesús no solamente es la paz, sino que Él nos da de su paz. Y la paz que da Jesucristo es distinta a la del mundo, porque el mundo cuando estamos en el mundo tenemos paz porque cuando lo tenemos todo, pero cuando nos va mal, esa paz se esfuma. Jesús dice, la paz que yo se las voy a dar no es una paz que se esfuma, es una paz duradera, es una paz permanente, tanto que aun cuando ustedes estén temblando de temor, pueden recordar que yo estoy con ustedes y van a tener paz. La tercera cosa por la cual Melquisedec es tipo de Cristo, la primera porque rey y sacerdote, porque su nombre significa rey justo y el rey de Salem, que es paz, es que de él no se menciona principio de días ni fin de vida, lo mismo que de Jesucristo. Ahora, aquí quiero aclarar una cosa, pero primero vamos a escuchar Hebreos 7:3 y después Juan 1:1. ¿A quién le di Hebreos 7:3? A mi pastor dice Por así, favor. sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Amén. Quiero que se den cuenta, gracias mía, que aquí ya abiertamente el autor de Hebreos está mencionando, ¿verdad? Ese tipo abiertamente, por eso semejante a. Ahora, quiero aclarar varias cosas. Semejante a no significa que Melquisedec era como Dios o era Dios.
sino semejante a ¿en qué? En que de él no se menciona ni principio de días ni de fin de vida, como en el caso de Jesucristo. Ahora, eso no significa, o vamos a escuchar primero Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Por qué? Gracias, hermano. ¿Por qué Jesús no tiene principios de días? Porque Él es, en el principio, Él es desde la eternidad, porque Él es Dios. No tiene fin. No, no recuerdo si les di a alguien Romanos 6:9. Hermanos, ¿por qué es importante esta parte? El que Melquisedec no tenga principio de días ni de fin de vida no significa que no tuvo padres humanos. No significa que no murió. Simple y sencillamente no hay un registro de sus padres, de su nacimiento, ni de su muerte. Así fue establecido para que entonces se pudiera establecer un tipo de Jesucristo. ¿Sí queda claro? Dos, semejante al Hijo de Dios no significa que era como Jesucristo, Dios, no, semejante en esta parte nada más. Bien, Romanos 6:9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Y de hecho, él murió como hombre, ¿verdad? Pero él como Dios es eterno. Les voy a leer Hebreos 7:23, que es el verso que les queda de ver hace ratito en cuanto al sacerdocio. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, refiriéndose a Jesucristo, quien es el sujeto de la oración, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es decir, Jesús, si ustedes lo leen, yo no lo voy a hacer aquí, en Hebreos no solamente es llamado sacerdote, sino incluso es llamado sumo sacerdote. Porque, como les dije en un momento, el sacerdocio levítico era un tipo de Jesucristo. Por eso es que los sacerdotes levíticos no tenían que tener ningún defecto, porque eran un tipo de la perfección del propio Jesucristo. Entonces dice, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ahí está, no hay fin de días, para interceder por ellos. Bien, una cuarta cosa. No fue hecho sumo sacerdote por designación humana, sino divina. Dice el Salmo 10, el Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque así como Melquisedec es establecido directamente por Dios, Jesucristo es enviado por Dios mismo. Bien, en cuanto a Melquisedec, hay mucho que decir, no es mi propósito agotar el tema, ¿verdad? Pero brevemente me he explicado por qué es un tipo y por qué Melquisedec es un tipo de Cristo y por qué es muy relevante entonces que él haya salido al encuentro de Abraham. Sobre esto, ¿hay dudas o preguntas? ¿No? Bien. Déjenme decirles algo porque creo que vale la pena mencionarlo, particularmente para aquellos hermanos que gustan mucho de profundizar y de estudiar comentarios. Algunos estudiosos de la Biblia se atreven a decir que Melquisedec probablemente haya sido Cristo preencarnado, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento por los atributos que de él se mencionan, lo cual definitivamente no tiene sustento bíblico este, por las funciones y por el contexto y por la propia mención que se hace en el libro de Hebreos de él. Pero vale la pena mencionarlo porque en ninguna parte, ¿verdad? En el caso de Melquisedec, como en el caso sí del ángel de Jehová, se dan claramente referencias a que el ángel de Jehová es Dios. Entonces, lo menciono únicamente por si alguien lo encuentra por allí en algún momento en su lectura. Volvamos a Génesis capítulo 14 y volvamos de nuevo al encuentro. Abraham es bendecido por este rey sacerdote, por Melquisedec.
recibe como tal la bendición de parte de él. Y sobre todo, Abraham entiende una cosa, que escucha de labios de Melquisedec. Vamos al versículo 20. Margarita, ¿puedes leernos de nuevo el versículo 20, por favor? Vamos a poner atención. Sí, pastor. Perdón, pastor, ¿es el 14, Génesis 20? 14, 20. Sí. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué está haciendo Melquisedec con Abraham? Le está diciendo, oye, recuerda que la victoria que tú acabas de tener es por Dios. No es por ti, no es por tus siervos, no es por tu coalición. Es porque Dios entregó a tus enemigos en tu mano. Ya le había dado una muestra de su cuidado, cuidando a su esposa en la casa de Faraón. Ya le está demostrando que él no es el único a través de Melquisedec. Y ahora, a través de Melquisedec, le está recordando, yo estoy empezando a cumplir mi promesa porque te estoy entregando a tus enemigos en tu mano. Te estoy permitiendo ir a la batalla, pero yo soy el que te da la victoria. Y entonces Abraham reacciona de manera rápida. Y de manera rápida, Abraham hace una cosa que va a establecer un principio para todos los tiempos. Va a establecer los diezmos, perdón, le va a dar los diezmos de todo el botín. Ahora, aquí hay algo muy interesante, hermanos. No es el propósito abarcar el tema. Lamentablemente, hermanos, hasta hace una década quizás, poco más, poco menos, uno simplemente podía enseñar doctrina en la iglesia y se recibía como tal, como doctrina sana, como una enseñanza que estaba en la Biblia. El problema es que la doctrina está siendo fuertemente atacada, hermanos, tristemente desde dentro de las propias iglesias. Y una de las doctrinas más atacadas que hay hoy en las redes sociales es precisamente la enseñanza de los diezmos. Tanto que tristemente mucha gente de nuestras propias iglesias hoy se niega a diezmar. Porque llevados por la cantidad tan increíble de videos o de memes que hay en las redes sociales, diciendo que no es bíblico, que eso es del Antiguo Testamento, que eso es de la ley, que hoy los pastores que nos estamos enriqueciendo. No sé por qué dicen eso, hermano. Yo nomás tengo 3 aviones, 2 Rolls Royce, 3 yates, 5 residencias. Pero pues esas me las gané, hermanos, yo a pulso. Eso no fue de los diezmos, no fue tampoco de las ofrendas. Por alguna razón, por alguna razón, la gente cree que los pastores somos millonarios, hermanos, y que dormimos en camas de oros, ¿no? Porque muchos le han hecho creer esto al mundo y a muchos creyentes. Y tenemos que tener mucho cuidado nosotros, hermanos. Una de las enseñanzas que hoy por hoy están siendo duramente atacadas y que han logrado convencer a un porcentaje muy elevado de pastores, lo cual es vergonzoso, porque los que más deberíamos de estar preparados somos los pastores, y entonces a muchas iglesias es el diezmo. Si alguien quiere conocer del tema, yo acabo de predicar una serie de 9 sermones donde hago un análisis exhaustivo de prácticamente todas las referencias que hay en la Biblia acerca del diezmo y compruebo cómo es una enseñanza que está vigente el día de hoy. Algunas cosas. La primera, Abraham decide diezmar. ¿Por qué decide diezmar? Es altamente probable
que el diezmo es algo que ya se practicaba en las religiones paganas. Que en las religiones paganas se acostumbraba precisamente a diezmar para sostener a los sacerdotes de las deidades paganas. Es decir, existe la probabilidad de que no se le ocurrió a Abraham simplemente decir voy a apartar el 10% y no el 20 o el 30, el 10, porque probablemente él, y más viniendo ya de una cultura pagana, sabía que una forma de honrar a las deidades es diezmar. Y él dice, a ver, mi Dios es un Dios altísimo, es un Dios real. Y si el mundo pagano está dispuesto a sostener a los sacerdotes de ídolos paganos y de honrarlos con sus bienes, ¿cómo no yo voy a ser capaz de honrar a mi Dios que es altísimo? No sé si me explico. A mi Dios que es real, a mi Dios que me está cuidando. Y por eso es que Abraham decide voluntariamente de su corazón darle el diezmo de lo mejor. No me voy a meter en el tema porque no es el propósito, pero cuando dice que le da los diezmos de todo en hebreo, da la idea de lo mejor. O sea, no dijo, a ver, busquen por ahí unas cuantas cositas, las que estén más feas, las que no nos van a servir, las que no vamos a ocupar y se las damos a Dios. No, en hebreo da la idea de arriba del botín, de lo mejor del botín, porque Dios merece lo mejor, se lo da a Melquisedec. Ahora bien, ante la pregunta es, ¿dónde nace el diezmo? El diezmo no nace en el Antiguo Testamento, hermanos, porque el Antiguo Testamento es la ley. Y ciertamente la ley, hermanos, ya no está vigente. Eso es un hecho. Nosotros no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Solo que Abraham, su historia ciertamente está referenciada en el Antiguo Testamento, pero él está fuera de la ley. Cuando Abraham decide voluntariamente de su corazón honrar a Dios porque reconoce que gracias a él obtuvo una ganancia, lo hace sin un mandamiento, sin una ley, sin una obligación, y entonces él establece un principio. ¿Cuál es? El principio que él establece es todo hombre que adora a Dios y que reconoce que él es proveedor de todo, decide por voluntad honrar a Dios con el diezmo. Ahora bien, ¿por qué el diezmo? Porque si un pagano está dispuesto a dar el 10, ¿por qué yo no? Ahora bien, entiéndase también que el diezmo no es un límite, pero sí es una base mínima. Es decir, como la palabra de Dios dice que yo debo dar el 10, pues entonces yo no puedo dar el 20 o el 30. No, no es un límite, es una base. Ahora, hay quien dice, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Perfecto, mucho mejor. Porque si ustedes leen el Sermón del Monte, en el Sermón de la Montaña, Jesucristo va a perfeccionar la ley y le va a enseñar a los suyos que ellos como seguidores de él deben de perfeccionar la ley, es decir, deben de estar dispuestos a hacer mucho más de lo que la ley enseña. Ejemplo, la ley dice ojo por ojo y diente por diente, y yo les digo que deben de perdonar. La ley dice, no matarás, pero yo les digo que si tan solo hablas mal de tu amigo o hermano, ya lo mataste. La ley dice, no adulterarás, pero yo te digo, si ves a una mujer para codiciarla, ya pecaste. Entonces, si de verdad, que de hecho lo es, queremos sujetarnos a la palabra, no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces el cristiano de hoy no debería de diezmar, sino debería de dar el 20, 30 o 40, porque debe de perfeccionar. Pero así ya no nos conviene, ¿verdad? Entonces, por lo menos, demos el diezmo. ¿Sí me explico? Porque el diezmo no nace en el Antiguo Testamento, nace en el corazón de un hombre agradecido a Dios, que sabe que recibió las fuerzas para ganar lo que tiene y entonces lo honra con lo mejor. Y entonces es un principio que permanece siempre. ¿Por qué?
Porque si nosotros vamos al Antiguo Testamento, que no lo vamos a hacer, nos vamos a dar cuenta que Pablo instruía a las iglesias novotestamentarias con la ley. No pondrás bozal al buey que trilla, porque digno es el obrero de su salario, les dijo. ¿Cómo enseñó Pablo a las iglesias a sostener a los pastores, hermanos? Así como se sostenían en el Antiguo Testamento los servidores del templo, con un salario. ¿Y de dónde provenía ese salario? De los diezmos. Por eso en Hebreos capítulo 4, versículos 4 y 5, 10 dice, 4:14, perdón, Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Teniendo un sumo sacerdote. Aquí Jesús ya no es llamado sacerdote, sino sumo sacerdote, es decir, Él es el jefe de todos. Jesús es el jefe de todos. El 5:10 y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. A ver, hermanos, Jesucristo es reconocido como sumo sacerdote, no de la familia de Aarón, no del tipo levítico, sino de uno distinto, de uno que permanece para siempre. Jesús, hermanos, es superior a cualquier sacerdote arónico. Tipológicamente, hermanos, tipológicamente fue a él a quien Abraham voluntariamente le diezmó, porque Melquisedec era un tipo de Jesucristo. Y si tipológicamente Abraham le diezma a Melquisedec, entiéndase, a través del tipo Jesucristo, nosotros honramos a Jesucristo. No sé si me explico. Entonces, ¿qué hace Abraham con el acto que está llevando a cabo? Él hace tres cosas. La primera, acepta que la victoria militar se debe ¿a quién? A la intervención de Dios, ¿estamos de acuerdo? No a su habilidad humana, no a su alianza militar. Lo que tú y yo tenemos hoy, hermanos, no es porque somos muy buenos, no es porque tenemos una profesión, no es porque tenemos un buen negocio, no es porque somos muy buenos comerciantes, muy buenos empresarios, es porque Dios nos da las fuerzas para hacer las cosas. Punto. Dos, reconoce la autoridad sacerdotal de Melquisedec y la validez religiosa de Salem. Nosotros reconocemos, hermanos, también al Señor y a los pastores que Él nos ha colocado en las iglesias para la enseñanza y por lo tanto honramos a Dios y Dios honra a los pastores con su salario. Hermano, les voy a decir una cosa. El pueblo de Israel más tarde fue obligado por Dios a hacer lo que Abraham hizo voluntariamente. Eso es distinto. Ahora, el pueblo de Israel le diezmaba a Dios, no al sacerdote, ni al sumo sacerdote. Israel no sostenía a los sacerdotes. Israel no sostenía al sumo sacerdote. Israel honraba a Dios. Dios sostenía al sacerdote y al sumo sacerdote. Hoy la iglesia le diezma a Cristo, le diezma a Dios. La iglesia no sostiene al pastor, hermanos. Lo sostiene Dios, porque somos llamados por Él, sostenidos por Él. Tristemente, hoy muchos hermanos quieren castigar a sus pastores a través de sus diezmos, creyendo que porque, para que vean que yo soy importante, que si yo no doy mi diezmo, entonces, o el pastor ya no me gusta cómo predica. No, tú estás deshonrando a Dios. Porque si Dios llamó a ese hombre, Dios lo va a sostener. Tú puedes quedarte con tu diezmo toda la vida y al siervo de Dios no le va a faltar nada porque Dios es el que lo sostiene, no tú. Y la tercera cosa, Abraham reconoció su responsabilidad de honrar a Dios y lo hace dando lo mejor a través del diezmo. Ahora, hay varios principios, hay por lo menos aquí algunos principios que vale la pena destacar, pero me parece importante hacer un paréntesis. Opiniones, comentarios, ¿es claro lo que estoy diciendo? ¿Cuál es tu perspectiva de este tema?
¿Hay alguna duda, algún comentario? ¿Ninguna? Muy bien. Insisto, si a alguien le interesa, hermanos, allí en nuestras redes sociales hay una serie que se llama El sostenimiento de la iglesia, son 8 sermones. Ahí pueden abundar sobre el tema. Bien, no hay dudas, no hay preguntas, no hay comentarios. Bien, hay varios principios, hermanos, que... ¿Estás prendiendo tu micrófono, Eric? Sí, hermano, sí tengo yo una duda aquí. Bueno, no es mucho del diezmo, como tal, eso sí, gracias a Dios, pues ya lo pude entender, pero me llama la atención, hermano, algo, perdón, de, dice que ahí estaba también el rey de Sodoma, en el 17 y Ujú. en el 21 que le pidió a las personas. Cuando oigo esto, me suena bien raro, o sea, no era ahí como el malo, queriendo ahí quitarle a Abraham algo, o queriendo No, no, no. Lo que impedir. pasa es que él hace una alianza, él está regresando, él está... Porque al final de cuentas, acuérdate, los enemigos vienen a Sodoma y no solamente invaden y se llevan a Lot, sino se llevan a habitantes también de Sodoma. Ajá. No es que Abraham se está aliando ahora con los malos, sino No, que no, a toda esa región les quitaron sus bienes y se llevaron cautivas a sus personas. no, perdón, creo que mi pregunta está mal. Ajá. O sea, que el rey de Sodoma estuviera ahí para recibirlo y luego le dice, dame a las personas, ¿no A era el las malo a personas que través está del rey? recuperando de la guerra. Ah, ya. Gracias, hermano. Sí, 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 por eso le dice, oye, no, si tú ya nos ayudaste, devuélveme nada más a mi gente y tú quédate con los bienes. Y le dice, no, para que no digas que tú me enriqueciste, yo te doy lo que es tuyo. Ah, listo. Gracias, hermano. Pero es porque se aliaron para ir a recuperar a la gente que le habían robado a todos. Muy bien. Sí, Entonces, qué perdón, principios? pastor. Ah, perdón, Juan. Sí, es interesante esto porque también yo tenía esa duda ahorita, Sí, exactamente. Pero me estoy dando cuenta de algo interesante, que Sodoma, pues realmente se menciona que no es una ciudad justa, sino que no teme a Dios. En cambio, sí, en Salem es el sacerdote del Dios Altísimo, le llaman ahí. sí, Sodoma representa un pueblo conocido por su gran pecado. exacto. Y Salem, como lo mencionó hace un rato, su significado es paz, Paz. ¿verdad? Entonces, ese nombre está ligado con los versículos que nos dio para leer, que es paz y Ajá, justicia. sí, Entonces yo también tenía esa duda que estaba diciendo el hermano, pero ya estudiando y viendo otras cosas, me doy cuenta que sí hay diferencia entre estas dos. Y como dice, ajá, el rey de Sodoma salió, pero para exigir a las personas que se habían llevado. Y no así es que es. haya salido el rey de Salem de esa misma ciudad. Sí, exacto. No es una alianza política, es momentánea para recuperar los bienes que les han sido robados. Gracias, hermano Juan. Bien. Hay 4 cosas, hay 4 principios que me gustaría mencionar que me parece que son, que es adecuado. Y el primer principio que podemos ver en Abraham y con lo que está sucediendo es que debemos de dar nuestros diezmos en el lugar adecuado. ¿Por qué? Porque Abraham dio su diezmo al sacerdote en Salem. En nuestro caso, debemos de darlo en nuestra congregación, en nuestra iglesia. Hay hermanos, yo decía hace rato, que dicen, no, yo no doy el diezmo a mi iglesia porque me cae mal el pastor o porque mi iglesia no me gusta. Pero yo con mi diezmo le doy a los pobres y yo con mi diezmo le regalo a tal hermano. No, no. Si tú quieres ayudar a los pobres y regalar cosas y lo que quieras, está bien. Si quieres hacer el bien con tu dinero, está bien, pero no lo hagas con el dinero de Dios. Esa le pertenece a Dios. 2, debemos de dar la cantidad adecuada. Yo decía hace rato que el diezmo es un ejemplo de lo mínimo que debemos de darle a Dios, no es un límite. Es un error decir, no, es que los opositores al diezmo dicen, no, es que la Biblia dice que cada uno dé como propuso en su corazón. No es cierto, porque ese pasaje de la Biblia no habla del diezmo, habla de las ofrendas para los pobres.
Pablo dice, los hermanos de Jerusalén están en pobreza, vamos a ayudarlos. Cada uno ve como propuso en su corazón. Si te dicen, no, es que el hermano Germán se enfermó, vamos a levantar una ofrenda para que el hermano vaya al médico. Cada uno como propuso en su corazón. Eso es una cosa. Vamos a ayudar a tal hermano que se quedó sin trabajo, el hermano Germán se quedó sin trabajo. Vamos a levantar una ofrenda. Cada uno ve como propuso en su corazón. Pero cuando se trata de darle a Dios, es el diezmo, punto. 3, debemos dar con el motivo adecuado. En primer lugar, el lugar adecuado, la iglesia. La cantidad adecuada, el diezmo. 3, el motivo adecuado, gratitud. Cuando yo diezmo a Dios, lo estoy honrando porque estoy reconociendo que Él es mi proveedor. Él es el diezmo, perdón, Él es el dueño de todo. Él es el dueño del 100 y yo solamente tengo que darle el 10. Dios es muy justo porque me deja el 90. Pero decimos, no, Dios es injusto porque me pide el 10. La Biblia dice que todo le pertenece a Él. Y 4, debemos de dar en el momento adecuado. Abraham, inmediatamente que llegó, se da cuenta que es bendecido, lo cual le es recordado por Melquisedec, y en ese mismo momento decide darle a Dios el 10. Nosotros, hermanos, algunos cobramos diario, algunos cobramos a la semana, algunos a la quincena, algunos al mes. Tan pronto como tenemos una ganancia, debemos de honrar a Dios con nuestro diezmo. En ninguna parte de la Biblia se nos instruye a no honrar a Dios con nuestros bienes, hermanos, al contrario. La Biblia, a través de sus páginas, siempre nos enseña a que seamos en nuestro corazón agradecidos, a que le honremos. Fue tanto del agrado de Dios que Abraham decidiera honrarlo con el diezmo, que dijo, yo quiero que todo mundo haga esto mismo, y lo convirtió en ley. Entonces, el diezmo, hermanos, es una prueba para nuestra fe, para nuestro corazón. Es un recordatorio, no somos dueños, somos administradores, hermanos. ¿Administradores de qué? Del 90%. Así que yo te invito, hermano, hermana, a que a partir de hoy no te preguntes si debes de dar o cuánto debes de dar. Lo que tenemos que preguntarnos es cómo debo de administrar lo que me quedo y que Dios me da para el sostenimiento de mi familia. ¿Dudas, preguntas, comentarios, opiniones? Sí, sí, un comentario. Hermano Juan. Hay personas que luego llegan a decir, ¿a dónde debo dar mi diezmo? Lógicamente me lo acaba de decir, ¿no? En la iglesia. Sí, sí, Pero hay muchos hermanos que conozco y que tienen personas trabajando en el ministerio, pero fuera de. Dice, yo le voy a mandar mi diezmo a tal hermano que está en tal parte. sí, Eso está fuera de lugar, creo yo, ¿no? Porque el diezmo, como acabo de totalmente. decir, es dentro de la iglesia y ya después, como proponga yo en mi corazón, mandarle al Así misionero es, que está así es. en otro lugar, ¿verdad? Sí, Ok. así es. Nuestro diezmo no es para mandárselo a un amigo, no es para dárselo a un enfermo, no es para dárselo a un necesitado, no es para regalar a los pobres. El diezmo es para la iglesia. Ahora, tengamos mucho cuidado. En la época de Jesucristo era una ley tan establecida que se tenía que honrar a Dios que, que los fariseos no permitían que un hijo que su padre estuviera enfermo y estuviera grave, pudiera tomar su ofrenda para llevar a su papá al médico porque le decían, no es corbán, o sea, esto ya es la ofrenda de Dios, no puedes usarlo. A ver, vamos a pensar en una situación extrema. Ahora, ojo, no tomes el ejemplo que yo te voy a dar como una salida, porque yo acá no quiero contradecir lo que acabo de enseñar. El diezmo es de Dios, punto. Pero ¿qué pasa si en este momento
su servidor, mi hijo, mi esposa, mi nieta tiene un accidente de gravedad, y no tengo para enfrentar la situación y tengo allí mi diezmo guardado que es para Dios. ¿Podría yo orar a Dios y tomarlo para usarlo para eso, hermanos? Hay Sí, un sí, a la última pasaje, lo repone con un porcentaje extra, ¿no? Hermano Josué, hermano Eric, sí, Josué. eso, bueno, creo que fue lo que dijo el hermano Eric. Hay un pasaje donde dice que si uno toma el diezmo prestado, hay que devolverlo con el 20%. Un quinto más, creo menciona el pasaje. Ajá. Bueno, aunque aquel pasaje que efectivamente ustedes acaban de referenciar se refiere más bien al hecho de sacarle un provecho. La ley te permitía quedarte con el diezmo para que le sacaras un provecho, pero aquí no le voy a sacar un provecho. Va a ser utilizado para una necesidad urgente. Yo les quiero dar mi opinión, no es una ley. Aclaro, es la opinión de Germán Álvarez. Con base en lo que pasa en el Nuevo Testamento, que los padres de quien tiene una ofrenda no le pueden ayudar porque es corbán, lo que Jesús está diciendo es podía hacerlo y ustedes no se lo permitieron. Si hay un hermano que está en una necesidad extrema y todo lo que tiene es el diezmo, claro que puede usarlo para eso, porque es una situación extra, una situación de urgencia, es una situación de extrema necesidad. Yo no me imagino a mi Dios justo castigando a ese hombre o a esa mujer tomando su diezmo para sufragar una necesidad urgente. No sé si me explico. Ese hermano, Señor, en tu gracia, ¿verdad? Has permitido que mi hijo, mi esposa, yo esté pasando por esa situación. Yo, o sea, hermanos, yo ya honré a Dios con el diezmo apartándolo, aun cuando no se lo haya dado, porque en mi corazón ya se lo di. Señor, esta obligación extrema me lleva a tomarlo, Señor. Perdóname, yo te he honrado en mi corazón, necesito usarlo y yo no creo que Dios va a castigar, ni que pida una retribución, porque no es para un beneficio. No sé si me expliqué, es para es para una situación de emergencia, que es lo que precisamente está censurando el Señor. Pero repito, no te casco con decir, es que se me ponchó la llanta del coche, entonces voy a tomar mi diezmo. Es que no alcancé a pagar Netflix. Es que no me alcanzó para la colegiatura. Es que no le pude pagar el Electra. Es que me quise comprar unos tenis porque los míos ya estaban rotos. No, no, espérate, espérate. Estoy hablando de una situación que sale totalmente de nuestro control. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Hasta ese punto sí, pastor. Pero Excelente. en dado caso, como pastor, hablando ya como pastor, Sí. este, ¿de dónde sacaría? Que no tuviera su diezmo, ¿de dónde sacaría? ¿Se puede sacar de la iglesia, del tesoro de la iglesia, para, tomando el ejemplo que puso, para solventar los gastos médicos o de urgencia que como pastor y su familia tuvieron? Mi opinión es que sí, hermano. Ok. Mi opinión es que sí. Ujú. Y yo entendería y yo esperaría que la iglesia actuara con madurez y no Exacto, solamente estuviera de acuerdo, sino que no le pidieran la retribución. exacto. Tengo Pero una estoy, pregunta. insisto, estamos hablando de situaciones extremas. Bien, Bueno, chicos, una pregunta. Hace poco, bueno, tiene como un poco tiempo que un estuve poquito más viendo. fuerte, hermano, porque no te escucho. eh, Mi pregunta es, pastor, bueno, yo tengo mis papás iban a una iglesia, entonces dejaron de ir a la iglesia porque hubo problemas en esa iglesia y mi papá dejó de dar, ya dejó de ir a la iglesia y ya lleva como unos 3 meses, como 3 meses que se salió de la iglesia. Entonces mi mamá apenas me preguntó, oye, mijo, dice, tu papá ya tiene su diezmo, dice, pero ya tiene
una cantidad, dice, y no hay diezmo. Dice, y ahorita empezamos a ir a una iglesia, dice, tu papá me preguntó que si daba su diezmo ahí, y la verdad no le supe, no, le dije, la verdad no sé, man, y le voy a preguntar al pastor, a ver si usted da el diezmo ahí. Por Entonces, supuesto, claro que sí, hermano, porque uno da su diezmo donde uno es alimentado, donde uno recibe instrucción, donde uno es enseñado. Un caso por lo menos me ha tocado de una persona que por situaciones extremas se quedó sin iglesia y por lo menos a la distancia está con nosotros y dice, yo quiero honrar a la iglesia porque yo estoy acostumbrado a diezmar. Adelante. Está siendo alimentada, está siendo instruida, está siendo enseñada. Pero en el momento en que esa persona tenga su iglesia, ella tiene que honrar a Dios en el lugar adecuado. Y ese lugar adecuado es donde ella está siendo alimentada. Entonces, si tu papá tuvo a bien guardar su diezmo y ya tiene una iglesia, ahí tiene que darlo. Porque ahí está siendo alimentado, ahí va a ser instruido, ahí va a ser aconsejado, allí va a ser disciplinado. Esa va a ser su casa. Ujú. El pasaje que les dije hace rato es Mateo 15:5. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte. Él está censurando lo que yo les decía allí hace ratito. Muy bien. Pues vamos a dejarle hasta aquí, hermanos. Repasen sus notas. Si hay alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza, la siguiente clase, a menos de que haya una horita, pueden plantearla. Tenemos unos minutos, pero si no, hermanos, la próxima clase podemos verlo también. Muy bien. ¿No hay dudas, no hay preguntas? ¿Ninguna? Excelente. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, estamos avanzando de manera satisfactoria en el estudio de tu palabra, Señor. Te rogamos ahora en el nombre de Cristo Jesús que nos permitas descansar después de un día de trabajo y de actividades. Danos un corazón obediente, generoso, lleno de gratitud, para que también, Señor, no solamente te honremos con nuestras acciones, sino con nuestros ingresos. Bendice a cada alumno, a cada hermano y hermana, Señor, que es parte de esta clase. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que descansen, hermanos. Gracias. Bendición. Buenas noches a todos, bendiciones. Gracias, Buenas pastor. noches. Bueno, buenas noches. Bendición.